días a todos, amigos. Estamos en el canal de Enraizados y hoy vamos a hablar con una persona que creo que nos puede traer a la luz muchos puntos oscuros y que no están demasiado claros por parte de las cúpulas políticas, medios de comunicación, acerca de cuidados paliativos y de la eutanasia. Entonces, me gustaría, María Victoria, que hicieras una autopresentación, porque como tienes un elenco tan extenso, pues para que tú misma te puedas presentar, sobre todo en lo que te motiva, lo que estás haciendo, qué es lo que haces y dónde lo haces, por favor. Bueno, pues yo soy enfermera. Realmente en este momento ya no estoy trabajando. Me jubilé hace un mes, pero he trabajado en cuidados paliativos pues casi 30 años. Entonces, la verdad es que llegué a los paliativos por casualidad. Quiero decir que yo no creo que las casualidades existan, creo que todos tenemos un camino y que nos llega, queramos o no. Y para mí ha sido, bueno, una maravilla poder trabajar con estas personas porque es un aprendizaje continuo y es, bueno, retrasé un año mi jubilación porque no me veía capaz de dejar de estar con ellos y de dejar de tener la oportunidad de aprender a diario con ellos. Qué bonito. Pues, quería... No os he dicho que estoy en Menorca, trabajo en el Hospital del IbeSalud y bueno, digamos que el médico que trabajaba conmigo en un principio y yo fuimos los que iniciamos los cuidados paliativos aquí en Menorca. Menorca estuvo sin oncólogos pues hasta el año, tengo muy mala memoria, pero hasta el año 80 y pocos no teníamos oncólogos aquí en Menorca, se trasladaban desde Mallorca, venían mensualmente a hacer el comité de oncología. Y ahí se inició pues mi trabajo con ellos porque les acompañaba en la consulta. Por otro lado también preparaba los tratamientos de quimioterapia y a la vez los administraba, hasta que llegó un momento en que había muchísimos más tratamientos y la persona que preparaba no podía administrarlos. Entonces, como realmente a mí lo que me gusta es estar con el paciente, pues salí de la farmacia, que era donde se preparaban los citostáticos, y me dediqué a estar con estas personas. En un principio solo atendía a personas en tratamiento oncológico, fuera curativo o fuera paliativo, pero a la larga lo que hice fue salirme ya de la administración de la quimioterapia y únicamente ver en consulta a estos pacientes. Y poco a poco fuimos entrando en el mundo de los cuidados paliativos y vimos lo importante que era, ¿no? Poder atender a todas estas personas que no tienen un tratamiento curativo, pero que necesitan muchísimo nuestra atención. Muy bien, pues vamos a entrar en faena a las preguntas calentitas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la eutanasia para ti, María Mira, Victoria? la eutanasia es un acto médico que lo que quiere es acabar deliberadamente con la vida de un enfermo que padece una enfermedad incurable y avanzada y que le produce un sufrimiento intenso. El sufrimiento intenso es terrible, pero es perfectamente evitable con la ayuda de profesionales formados en cuidados paliativos. Lo realmente terrible es tener que eliminar a las personas para acabar con su sufrimiento. Pero bueno, entonces eso que nos cuentan de la muerte dulce, ¿qué es eso de la muerte dulce? Porque me estás diciendo que con la eutanasia la gente sufre. No, Explícate un bueno, poco más para lo que que he todos dicho, podamos entenderlo, por favor. a lo mejor no me he explicado bien. La gente pide la eutanasia porque dice que está sufriendo. O sea, con la eutanasia la muerte no sufre, pero la eutanasia lo que provoca es la muerte del paciente con una dosis letal de medicamento. Entonces, lo terrible es tener que eliminar a una persona para que deje de sufrir, cuando se pueden hacer otras muchas cosas para que dejen de sufrir. Muy bien. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos afirman la vida, consideran la muerte como un proceso natural y lo que pretenden es humanizar la atención. Ofrecen una atención integral, individualizada y continuada a las personas que padecen una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Bueno, pues
¿Qué puede provocar la eutanasia? Esa desconfianza que está generando en el sector médico, y hay una oposición clara y firme por parte de muchos doctores y de personal sanitario en contra de la eutanasia. ¿Qué es lo que genera esta desconfianza o este recelo? A ver, los medios de comunicación han bombardeado la sociedad desde hace mucho tiempo, desde hace 30 años, con publicidad a favor de la eutanasia. Y dicen que es lo mejor que se puede hacer por la familia, por la sociedad y por uno mismo. En los casos de sufrimiento extremo llegan a afirmar que está justificada la aplicación de la eutanasia sin el deseo explícitamente expresado del paciente. ¿Cómo? Imagina cómo se sienten estas personas. Se sienten desprotegidas. Hay ancianos que se niegan a ser internados en hospitales o a tomar las medicinas, o minusválidos que se sienten amenazados. O sea, se está llevando a cabo el proyecto de eutanasia incluso con personas que no asienten de forma explícita en un papel su consentimiento. ¿Estás diciendo esto exactamente? En muchos casos sí. En muchos casos sí. Sí. Pues no, los medios de comunicación, como tú acabas de decir, proclaman a bombo y platillo que esto es algo maravilloso, de toda Exactamente. maravillez. Sí, bueno, Exactamente. pues, ¿por qué Mira, crees que estas prisas en legalizar la eutanasia ahora, deprisa corriendo, era tan necesario legalizar la eutanasia ahora? lo que era necesario era potenciar los cuidados paliativos antes de legalizar la eutanasia. Nosotros, los profesionales de paliativos, tenemos muy claro que reducir el sufrimiento al final de la vida disminuye las peticiones de eutanasia. Muchos pacientes, cuando llegan a nuestros servicios con un dolor insoportable, expresando que quieren morirse, al poco tiempo, cuando reciben nuestro tratamiento y ven que sus síntomas mejoran, no vuelven a mencionar que quieren morir, porque las personas lo que quieren es vivir. El temor al sufrimiento y el temor a ser un estorbo desaparecen en la mayoría de los enfermos que atendemos cuando les explicamos nuestro plan de cuidado, y se dan cuenta de que tanto ellos como su familia pueden contar con nosotros para afrontar su proceso de enfermedad. Sin embargo, en España, al contrario de otros países europeos, no cuenta con el área de cuidados paliativos como una especialidad médica. Y actualmente la atención paliativa llega a menos del 50% de los enfermos de cáncer o con enfermedades crónicas avanzadas. ¿Y entonces qué pasa con ese otro 50%? ¿Para Victoria? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo es posible que el gobierno no se dé cuenta de que está dejando de atender a estas personas? Lo triste, la pregunta que yo me hago es, ¿ganará la eutanasia la batalla de los cuidados paliativos por ser más económica? Esa es la pregunta que yo me hago. Es lo que me estaba viniendo a la cabeza, que claro, tu experiencia debe ser en esto hasta profunda en el tema económico. Es mucho más caro tener a una persona con Claro. cuidados paliativos permanentes que la inyección de eutanasia, claro. Exactamente. Antes, cuando me has preguntado lo que son los cuidados paliativos, todos los profesionales de cuidados paliativos trabajamos en un equipo interdisciplinar. Somos médicos, somos enfermeras, somos trabajadoras sociales, somos psicólogos, que estamos formados para atender a estas personas y para ofrecerles unos recursos para afrontar todas estas situaciones por las que están pasando. Hacemos un trabajo precioso que se está quitando, ¿no? Pero que se está dejando de lado, porque yo quiero pensar, vamos a ver, sí que es cierto que hay personas que demandan la eutanasia, ¿vale? Pero ¿será porque ellos ven que hay muchas personas con sufrimiento por este 50% que no recibe atención? ¿Será porque se les ha hecho creer que son un estorbo para sus familias? No lo sé. Claro, ingeniería social. Sí. ¿En qué países están aprobados la eutanasia y el suicidio asistido? Y es la pendiente resbaladiza. Sí. Mira, en el año 2002 se legalizó por primera vez la eutanasia en Holanda. Pocos meses después fue Bélgica y en el 2009 Luxemburgo. Colombia reguló la eutanasia en el 2015, Canadá en el 2016 y el estado de Victoria de Australia en el 19. La mayoría de ellos coinciden en 4 requisitos. Solo puede pedir la eutanasia la persona que desea morir.
No pueden hacerlo ni los cónyuges, ni sus padres, ni sus hijos. Tiene que ser una decisión libre y reiterada en el tiempo. La dolencia que le afecta tiene que ser incurable y el dolor insoportable. Y tienen que ser 2 los médicos que deberán verificar que se cumplen todos estos requisitos. El suicidio asistido está permitido en Suiza, en Alemania y en 6 estados de Estados Unidos: Oregón, Montana, Vermont, California, Colorado y Washington. El argumento de la pendiente resbaladiza lo que hace es advertir que en caso de legalizarse la eutanasia o el suicidio asistido, inevitablemente se ocasionan consecuencias negativas. Y defienden que a medida que pasa el tiempo puede resultar complicado mantener los primeros requisitos y pasar paulatinamente a la generalización, creando una cultura donde las personas discapacitadas, enfermas o de edad avanzada pueden llegar a sentir que su mejor opción en la vida es morir. Terrible, ¿verdad? De hecho, corre el riesgo de que el derecho a morir se interprete como la obligación moral de dejar de ser una carga. Tanto en Australia, en Oregón o Washington como en Holanda y Bélgica se ha aplicado la eutanasia o el suicidio asistido fuera de las condiciones establecidas para los casos límite. Las medidas preventivas no han sido capaces de impedirlo y las autoridades no han perseguido a los infractores e incluso han ampliado la legislación. Esto lo tengo escrito porque es terrible. En Holanda, con el paso de los años, aparece claramente una suerte de plano inclinado por el que se desliza una amplia permisividad para la práctica de la eutanasia, aumentando de forma casi ilimitada los sujetos pasivos, pues pueden serlo personas que no lo han solicitado, neonatos sin perspectiva de calidad de vida, menores de 12 a 16 años con consentimiento paterno, mayores de 55 años de edad con problemas de especial vulnerabilidad, ya sean de salud o financieros, debatiéndose en la actualidad si puede solicitarla quienes simplemente alegan su petición en el cansancio vital, originado por haber vivido ya lo suficiente, discutiéndose solamente si el límite se ha de fijar en 55 o en 75 años. ¿Qué os parece? Me parece algo espantoso y terrible, pero permíteme que te añada una pregunta porque yo también mantengo debates muy acalorados y activos en el tema de la eutanasia. Y entonces me dicen que hay la palabra que has dicho de dolor insoportable. Sí. Yo, por desgracia, he tenido que tener ya 6 o 7 intervenciones, ya he perdido la cuenta, con sedación absoluta. A mí me han hecho verdaderas barbaridades y yo cuando me he despertado estaba feliz como nada. No he sentido ningún dolor. Después del posoperatorio, ya sabes que sí que te duele aquello, el otro, pero durante la operación yo no he sentido ningún dolor. Y cuando me he despertado y sentía un dolor muy fuerte, muy intenso, apretaba un botón, una perilla que tenía un sedante y seguía estando. Entonces eso de que hay un dolor tan insoportable, no hay fármacos en el mercado hoy en día para paliar cualquier dolor. En general sí, en general sí, en general sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y en caso de que no se pueda paliar, o sea, en caso de que no se pueda controlar el dolor o cualquier otro síntoma, tenemos la sedación paliativa. Claro, es que eso parece que o te mueres, ¿no? O te mueres o estás sufriendo, pero vamos, como una tortura china. No, Y eso no es verdad. no, no Vamos, yo creo que no es verdad. No es cierto. Hoy en día disponemos de muchísimos fármacos para intentar controlar el dolor o, ya te digo, cualquier otro síntoma. Y en el caso de que no consigamos controlarlos, estos síntomas reciben el nombre de refractarios y lo que hacemos es administrar una sedación cuando no ha habido otra manera posible de controlar un síntoma. Uh-huh. Pues otra preguntilla que también te va a gustar. El testamento vital. ¿Qué es el testamento vital para ti? Vale. El testamento vital, que también se llama documento de voluntades anticipadas, es un documento donde lo que hacemos es llevar a cabo la expresión de nuestros deseos, nuestras prioridades o decisiones formuladas de una manera anticipada en previsión de que en un momento dado estemos en una situación de incapacidad en que no podamos manifestarlos. Entonces, para poder llevarlo a cabo son necesarios 3 requisitos. Por un lado, estar en pleno uso de tus facultades mentales, como es natural.
Por otro lado, ser mayor de edad o menor emancipado. Esto varía según las comunidades autónomas, hay matices. Y en tercer lugar, realizarlo libremente sin coacción. Entonces, este documento debe ser formalizado por escrito puede ser formalizado por escrito de tres modos diferentes. Ante notario, ante el personal al servicio de la Administración, según se determine la normativa vigente de cada comunidad autónoma, o bien ante tres testigos que tienen que ser mayores de edad, con plena capacidad de obrar y que no estén vinculadas a la persona que realiza el documento, sea por matrimonio, por unión libre o pareja de hecho o parentesco, de hasta segundo grado o que tengan una relación patrimonial. Entonces, es absolutamente necesario registrarlo en el registro de voluntades anticipadas de su comunidad autónoma para que lo puedan conocer todos los centros médicos del Estado. Y siempre podrá modificarse o revocarse si la persona que lo ha realizado dice que quiere cambiar. Para ti, ¿en qué consiste la sedación y cuándo está indicada? Vale. Un poco al hilo de la otra pregunta que te he hecho. Sí, de lo que estábamos hablando antes. Dentro de los cuidados paliativos se aplica la sedación para anular el sufrimiento evitable de un paciente que tiene síntomas que no se pueden controlar como te decía antes, con los tratamientos que empleamos habitualmente. Entonces, la sedación paliativa consiste en la disminución deliberada de la consciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos indicados y a unas dosis proporcionadas que lo que intentan es aliviar los síntomas que no hemos conseguido controlar y que hasta el momento pues han sido refractarios, como decíamos antes. Desde nuestra primera entrevista con los pacientes a los que atendemos, exploramos sus necesidades y para nosotros es muy importante tener información sobre su tolerancia al dolor y al sufrimiento, para que quede constancia escrita en la historia clínica de sus deseos al respecto. En la mayoría de las ocasiones, ellos mismos nos expresan que tienen muy claro que van a morir, pero que lo que no quieren es sufrir. Entonces, con esta sedación, lo que pretendemos es evitar el sufrimiento del paciente en los últimos momentos de su vida y conseguir una muerte confortable, ya sea en el hospital o en su casa, si es lo que ellos prefieren. O sea que también es posible la sedación del paciente en el domicilio. Ya lo creo, sí. Hay muchos pacientes que en esta primera entrevista, como decía antes, ya te dicen que ellos quieren morir en su casa y entonces lo que intentamos es formar a la familia, darles muchísimo soporte a la familia. Antes no lo he dicho, cuando me has preguntado lo que son los cuidados paliativos no solo cuidan a la persona enferma, cuidan a su entorno, a su familia o a sus cuidadores profesionales o a su entorno de amistades si no tienen familia. Entonces, una parte muy importante de nuestros cuidados va dirigida a la familia, más que al propio paciente cuando los síntomas están controlados. Es muy importante, claro, la familia, fíjate, en esos momentos. La familia se siente agobiada, se siente incapaz de cuidar, se siente muy mal, muy mal. Entonces, el hecho de que puedan conseguir que si el familiar quiere estar en su casa, ellos puedan conseguirlo, pues se sienten muchísimo mejor, ¿no? Y saben Y que estar juntos todos en el domicilio y no en... Claro, es importantísimo. Sí, y ahora más con todo el problema que tenemos del COVID, que cuando están en el hospital. Fíjate. En estos momentos también hay muchísima gente muy escéptica, incluso ilusionada con el proyecto de la eutanasia, escéptica acerca de los cuidados paliativos y que abogan de una forma denodada hacia la muerte digna. Me gustaría que le pudieras dar un mensaje convincente de que se puede tener una enfermedad terminal y se puede tener una muerte indolora de una forma no placentera, porque la muerte, desde luego, no es ningún placer, pero sí que van a poder pasar esos últimos instantes posiblemente con su familia, con el abrigo de su familia, como acabas de decir, que se puede suministrar la sedación en un domicilio, sí, y que no van a estar sufriendo esos dolores inenarrables que nos están vendiendo de forma permanente, que van a sufrir todos los pacientes que no decidan quitarse la vida con la eutanasia.
¿Qué les dirías, por favor, María Victoria? Sí, si te parece, me gustaría también explicar un poquito qué diferencia existe entre la sedación y la eutanasia para evitar también problemas, ¿no? Sí, sí, claro. Con la sedación, como he dicho antes, lo que pretendemos es evitar el sufrimiento del paciente. Entonces, la diferencia entre sedación y eutanasia es nítida, porque viene determinada por la intencionalidad, el procedimiento y el resultado. La sedación lo que pretende es aliviar el sufrimiento intolerable del enfermo con una dosis mínima necesaria de medicamentos que no aceleran su muerte. Es la enfermedad la que acaba con la vida del paciente, no la medicación que administramos. Y la eutanasia busca la muerte anticipada del paciente de forma deliberada mediante aplicación de fármacos a dosis letales, como te decía antes. Entonces, la sedación paliativa es un derecho del enfermo, pero nunca debería instaurarse para aliviar la angustia o el cansancio de las personas que lo atienden. En estos casos, nuestro trabajo irá dirigido a los cuidadores para ver qué les preocupa, ¿no? ¿Por qué se sienten tan agobiados? Cuando una persona empieza un tratamiento con una sedación, la familia a veces tiene muy mal entendido cuál es ese proceso, ¿no? Piensa que se les va a poner una medicación y que van a morir en cuestión de segundos. Y repito, la sedación lo que hace es aliviar, como bien tú decías antes, los síntomas de alguien que está sufriendo, no otra cosa. Y es la enfermedad la que termina con Es el una paciente. importante diferenciación, sí. Sí. Entonces, perdona porque me he ido y tú me has preguntado antes otra cosa. Otra cosa quería decirte también. Claro, el trabajo que hacemos los paliativistas durante todo el proceso de enfermedad y cuando llegamos a la situación de últimos días, va dirigido a ofrecer un soporte a la familia. La persona que recibe una eutanasia lo que hace es recibir a un médico que entra en su casa o en el hospital y le administra una medicación y nadie les pregunta cómo se encuentran, nadie explora sus necesidades, nadie no sé, es que es tan frío que si realmente las personas supieran todo el trabajado que hacemos en paliativos para acompañarles y para trabajar no solo los síntomas físicos, que hasta ahora estamos hablando de síntomas físicos, sino también su esfera emocional, su esfera social, su esfera espiritual. Por eso somos un equipo interdisciplinar, como decía antes. No solo el médico, no solo la enfermera, no solo el psicólogo, no solo la trabajadora social, no solo la gente de pastoral, no solo los voluntarios. Somos un montón de personas intentando ser capaces de saber qué necesidades tiene esa persona, qué necesidades tiene esa familia e intentar ayudarlos en este sentido, ¿no? Es un trabajo en equipo muy importante. Muy importante y precioso, lo he dicho al principio, y es un trabajo muy enriquecedor, muy enriquecedor. Mira, una de las cosas que hacemos ante la sedación es explicarles a las familias qué es la sedación, ¿no? Cómo está la persona durante la sedación, porque muchas personas creen que cuando sedamos a su familiar ya no se entera de nada. Entonces, no es eso. Es todo lo contrario. La persona que está a punto de fallecer incluso intensifica sus percepciones, ¿no? Y no solo oye lo que estamos diciendo, sino que nota cuando la tocamos e incluso es capaz de percibir cómo se encuentra la persona que está a su lado. Yo lo comparamos mucho el hecho de morir con el de nacer, ¿no? Como si fuera algo circular, ¿no? Uh-huh. Es el nacimiento a otra vida, es así. Entonces, igual que el bebé que está muy cerca de su madre durante 9 meses en el embarazo, nota cuando su madre está triste o nota cuando su madre está nerviosa, pues la persona que está a punto de fallecer nota si los que le estamos acompañando estamos tranquilos o estamos inquietos o estamos tristes o estamos enfadados por lo que está pasando, ¿no? Entonces, una gran parte de nuestro trabajo en estos momentos es acompañar a la familia y explicarles lo importante que es aprovechar estos momentos que sí son complicados, son duros, pero a la vez son preciosos porque no volverán a repetirse, son una lección de vida y es muy importante que ellos puedan
agradecerle a esa persona que están acompañando todo lo que ha hecho por nosotros, que puedan pedirle perdón si en algo la han ofendido, que sean capaces de perdonarla si algo ha hecho ella para que les ha molestado, que a lo mejor ni siquiera es consciente de ello, o que sean capaces de decirle cuánto la quieren, ¿no? Hay veces que te dicen, es que yo eso no voy a poder hacerlo. Bueno, pues hazlo de corazón, ¿no? Desde conectando con tus sentimientos porque le va a llegar, ¿no? Son momentos preciosos para ser capaces de entender lo que la vida nos está regalando y para aprender de todo ello. Me ha gustado mucho que entres en el plano espiritual de todo esto, porque mucha gente solamente ve un plano físico a su alrededor, de izquierda a derecha, arriba abajo, me lo llevo, me lo quedo, pero no ven otra serie de cosas que personas como tú y como yo, como María, tenemos muy presentes y vemos. Te voy a hacer una pregunta delicada. A ver. En toda tu trayectoria y experiencia profesional, ¿has tenido ECMs? ¿Has podido constatar experiencias cercanas a la muerte de personas que han estado en el limbo, en esta línea de no retorno, pero que durante un momento han podido retornar, han vuelto y han explicado algo? Sí, ya lo creo que he tenido. O sea, es que además es muy patente que hay algo más, ¿no? Aparte de que seamos creyentes o no, ¿no? Pero no somos un cuerpo solo, somos un alma. Sí, si solamente nos ponemos como los burros, ¿verdad? Eso es. Solamente vamos a ver sota, caballo y rey, pero es lo que hay. Es lo que hay. Por último, quería hacerte una pregunta, bueno, que es un poco intencionada para que busquemos la diferencia entre los cuidados paliativos y la eutanasia. A la hora de que si lo explicamos bien, ¿tú crees de verdad que mucha gente se quitará las dos orejeras y empezará a pensar un poco, recapacitar y ver un horizonte diferente a sufro o muero plácidamente, que hay otra cosa que se llama cuidados paliativos y que puede ser bueno para él, bueno para su familia y bueno para su espíritu también? Ya lo creo. Como hemos dicho antes, los cuidados paliativos no solo abordan la esfera física de la persona, sino la esfera emocional, la esfera social y la esfera espiritual. Entonces, repito, todo este trabajo que hacemos con la familia y con el paciente desaparece si solo enfocamos a la eutanasia, porque lo que hace la eutanasia es quitar de en medio a una persona. Pero si ellos pudieran ver exactamente qué es lo que hacemos en cuidados paliativos y de qué manera podemos ayudarles, yo creo que quizás un tanto por ciento mínimo de personas dirían yo quiero quitarme de medio porque no tienen esta conciencia de que no solo somos un cuerpo, ¿no? Pero la mayor parte de las personas lo que haría sería pedir una atención por profesionales de cuidados paliativos porque es una manera de humanizar la medicina, porque estamos viendo a personas, no estamos viendo a enfermedades, estamos viendo a personas que tienen un problema y que necesitan unos cuidados. Entonces, yo si fuera muy mal pensado estaría pensando que lo que se trata todo esto, la ingeniería social que nos está rodeando, tanto del aborto como de la eutanasia, es que nos quieren llevar a una reducción de la población, si fuera muy mal pensado, ¿eh? Sí. Entonces, todo lo que está aconteciendo, ¿tú crees que puede derivar a mayores la actual ley de la eutanasia para que se convierta en un coladero de suicidios asistidos? Mira, yo me había escrito al final para deciros un poco lo que acabo de decir, porque bueno, desde cuidados paliativos pretendemos humanizar la asistencia de las personas que atendemos. ¿Será también necesario humanizar a las personas que nos gobiernan para que se den cuenta de que frente a la cultura de la muerte, los cuidados paliativos se muestran como la única respuesta ética posible? ¿Le ganará la eutanasia falazmente a los cuidados paliativos porque para los gestores sanitarios es una intervención de óptimo cociente costo-eficacia? En lugar de hablar de eutanasia, habría que valorar la aprobación de una ley nacional integral de cuidados paliativos. Una persona que sufre necesita sentirse valiosa y querida. La única dignidad humana está en ser amado hasta el final.
Y me parece que ya te lo he dicho todo. Me parece precioso, María Victoria. Pues desde Enraizados, todos los que vamos a disfrutar volviendo a ver esta entrevista y los que la van a ver por primera vez, te estamos muy, muy agradecidos porque estés aquí, por la labor que has estado realizando, la labor que estás haciendo ahora aquí con nosotros de divulgación y educativa. Y espero poder contar contigo, desde luego, en más ocasiones, porque como el tema no es precisamente una cosa muy cortita de poder explicar y poder indagar y seguir buscando, y seguro que va a haber novedades en el tema legislativo, será preciso de nuevo el pedirte que nos des un poquito de tu tiempo, María Victoria. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Igualmente, gracias a vosotros.